Su fe es su fortuna, libro de 1941. Prólogo. La fe del hombre en Dios se mide por su confianza en sí mismo. Capítulo 3. El principio de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad que libera al hombre es el conocimiento de que su conciencia es la resurrección y la vida, que su conciencia a la vez resucita y hace vivir todo lo que tiene conciencia de ser. Aparte de la conciencia no hay ni resurrección ni vida. Cuando el hombre abandone su creencia en su Dios aparte de sí mismo y comience a reconocer que su conciencia de ser es Dios, como hicieron Jesús y los profetas, transformará su mundo con la comprensión de que yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. Pero mi Padre es mayor que yo. Juan 14:28. Sabrá que su conciencia es Dios y que lo que tiene conciencia de ser es el Hijo, dando testimonio de Dios, el Padre. El concebidor y la concepción son uno, pero el concebidor es más grande que su concepción. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Sí, tenía conciencia de ser antes de tener conciencia de ser hombre, y en aquel día en que dejé de tener conciencia de ser hombre, seguiré teniendo conciencia de ser. La conciencia de ser no depende de ser nada. Precedió a todas las concepciones de sí misma y será cuando todas las concepciones de sí misma dejen de ser. Yo soy el principio y el fin. Es decir, todas las cosas o concepciones de mí mismo comienzan y terminan en mí, pero yo, la conciencia sin forma, permanezco para siempre. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y se declaró con Dios, con el Dios que el hombre había creado, pues nunca reconoció a tal Dios. Jesús descubrió que Dios era su conciencia de ser, y así le dijo al hombre que el reino de Dios y el cielo estaban en su interior. Lucas 17:21, 23. Cuando se registra que Jesús dejó el mundo y fue a su Padre, fue recibido arriba en el cielo. Marcos 16:19, Lucas 24:51. Simplemente se está afirmando que desvió su atención del mundo y de los sentidos y se elevó en conciencia hasta ese nivel que deseaba expresar. Allí permaneció hasta que se hizo uno con la conciencia a la que ascendió. Cuando regresó al mundo de los hombres, pudo actuar con la seguridad positiva de lo que era consciente de ser, un estado de conciencia que nadie más que él sentía o sabía que poseía. El hombre que ignora esta ley eterna de expresión considera tales sucesos como milagros. Elevarse en conciencia al nivel de la cosa deseada y permanecer allí hasta que tal nivel se convierta en su naturaleza es el camino de todos los milagros aparentes. Y yo, si fuese elevado, atraeré a todos hacia mí. Y yo, si fuere elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. Si soy elevado en conciencia a la naturalidad de las cosas deseadas, atraeré hacia mí la manifestación de ese deseo. Nadie viene a mí si el Padre que está en mí no le atrae. Juan 6:44. Y yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. Mi conciencia es el Padre que atrae hacia mí la manifestación de la vida. La naturaleza de la manifestación está determinada por el estado de conciencia en el que habito. Siempre estoy atrayendo a mi mundo aquello que soy consciente de ser. Si no está satisfecho con su actual expresión de vida, entonces debe nacer de nuevo. Juan 3:7. Renacer es abandonar ese nivel con el que está insatisfecho y elevar ese nivel de conciencia que desea expresar y poseer. No puede servir a dos amos. Mateo 6:24, Lucas 16:13. O estados de conciencia opuestos al mismo tiempo. Si quitas tu atención de un estado y la pones en el otro, mueres para aquel del que le has quitado y vives y expresas aquel con el que estás unido. El hombre no puede ver cómo sería posible expresar aquello que desea ser mediante una ley tan simple como adquirir la conciencia de la cosa deseada. La razón de esta falta de fe por parte del hombre es que mira el estado deseado a través de la conciencia de sus limitaciones actuales. Por lo tanto, lo ve naturalmente como imposible de realizar. Una de las primeras cosas que el hombre debe comprender es que es imposible, al tratar con esta ley espiritual de la conciencia, poner vino nuevo en botellas viejas o remiendos nuevos en vestidos viejos. Mateo 9:16, 17, Marcos 2:21, 22, Lucas 5:36, 39. Es decir, no se puede llevar ninguna parte de la conciencia actual al nuevo estado, porque el estado buscado es completo en sí mismo y no necesita ningún parche.
Cada nivel de conciencia se expresa automáticamente. Elevarse al nivel de cualquier estado es convertirse automáticamente en ese estado en expresión. Pero para elevarse al nivel que ahora no está expresado, debe abandonar por completo la conciencia con la que ahora se identifica. Hasta que no abandone su conciencia actual, no podrá elevarse a otro nivel. No se desanime. Este desprenderse de su identidad actual no es tan difícil como podría parecer. La invitación de las Escrituras a ausentarse del cuerpo y estar presente con el Señor, Corintios 5:8, Corintios 5:3, Colosense 2:5, no se dirige a unos pocos elegidos, es una llamada general a toda la humanidad. El cuerpo del que se le invita a escapar es su concepción actual de sí mismo con todas sus limitaciones, mientras que el Señor con el que ha de estar presente es su conciencia de ser. Para lograr esta hazaña aparentemente imposible, usted aparta su atención de su problema y la pone en simplemente ser. Diga en silencio, pero con sentimiento: yo soy. No condicione esta conciencia, sino continúe declarando en voz baja: yo soy, yo soy. Simplemente sienta que no tiene rostro ni forma y continúe haciéndolo hasta que se sienta flotar. Flotar es un estado psicológico que niega por completo lo físico. Mediante la práctica de la relajación y negándose voluntariamente a reaccionar ante las impresiones sensoriales, es posible desarrollar un estado de conciencia de pura receptividad. Es un logro sorprendentemente fácil. En este estado de completo desapego puede grabarse indeleblemente en su conciencia no modificada una definida unicidad de propósito. Este estado de conciencia es necesario para la verdadera meditación. Esta maravillosa experiencia de elevarse y flotar es la señal que usted está ausente del cuerpo o problema y ahora está presente en el Señor. En este estado expandido usted no es consciente de ser nada más que yo soy. Yo soy. Usted solo es consciente de ser. Cuando se alcance esta expansión de conciencia dentro de esta profundidad sin forma de usted mismo, de forma la nueva concepción afirmando y sintiéndose usted mismo como aquello que antes de entrar en este estado deseaba ser. Descubrirá que dentro de esta profundidad sin forma de usted mismo, todas las cosas parecen ser divinamente posibles. Cualquier cosa que sienta sinceramente que es, mientras se encuentra en este estado expandido, se convierte con el tiempo en su expresión natural. Y Dios dijo: que haya un firmamento en medio de las aguas. Génesis 1:6. Sí, que haya una firmeza o convicción en medio de esta conciencia expandida de saber y sentir yo soy. Eso, la cosa deseada. Al reclamar y sentir que usted es la cosa deseada, está cristalizando esa luz líquida sin forma que es usted en la imagen y semejanza. Génesis 1:26. De aquello que tiene conciencia de ser. Ahora que la ley de su ser le ha sido revelada, comience este día a cambiar su mundo revalorizándose a sí mismo. Demasiado tiempo se ha aferrado el hombre a la creencia de que ha nacido de la pena y debe labrarse su salvación con el sudor de su frente. Dios es impersonal y no hace excepción de personas. Hechos 10:34, Romanos 2:11. Mientras el hombre siga caminando en esta creencia de tristeza, tanto tiempo caminará. En un mundo de tristeza y confusión, pues el mundo, en cada uno de sus detalles, es la conciencia del hombre cristalizada. En el libro de los números se registra: había gigantes en la tierra y nosotros éramos a nuestros propios ojos como saltamontes, y a los ojos de ellos éramos como saltamontes. 3:73. Hoy es el día, el eterno ahora, en que las condiciones del mundo ha alcanzado la apariencia de gigante. Los parados, los ejércitos del enemigo, la competencia empresarial, etc., son los gigantes que le hacen sentirse un saltamonte indefenso. Se nos dice que primero éramos a nuestra propia vista indefensos saltamontes y que a causa de esta concepción de nosotros mismos éramos para el enemigo indefensos saltamontes. Solo podemos ser para los demás lo que somos para nosotros mismos. Por lo tanto, a medida que nos revalorizamos y empezamos a sentirnos el gigante, un centro de poder, cambiamos automáticamente nuestra relación con los gigantes, reduciendo a estos antiguos monstruos a su verdadero lugar, haciendo que parezcan los indefensos saltamontes. Pablo dijo de este principio: para los griegos o los llamados sabios del mundo es necedad, y para los judíos o los que buscan señales, tropezadero. Porque los judíos exigen señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos escándalo y para los griegos locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:22-25. Con el resultado de que
el hombre sigue caminando en las tinieblas en lugar de despertar a la realización. Yo soy la luz del mundo, Mateo 5:14 y Juan 8:12. El hombre ha adorado durante tanto tiempo las imágenes de su propia creación que al principio esta revelación le parecerá blasfema, pero el día en que el hombre descubre y acepte este principio como base de su vida, ese día el hombre da muerte a sus creencias en un Dios aparte de sí mismo. La historia de la traición de Jesús en el huerto de Getsemaní es la ilustración perfecta del descubrimiento de este principio por parte del hombre. Se nos dice que las multitudes armadas con bastones y linternas buscaban a Jesús en la oscuridad de la noche. Mientras preguntaban por el paradero de Jesús, la salvación, la voz respondió: yo soy, ante lo cual toda la multitud cayó al suelo. Al recobrar la compostura volvieron a pedir que se les mostrara el escondite del Salvador, y de nuevo el Salvador dijo: os he dicho que yo soy, por tanto, buscáis, dejad todo lo demás. Juan 18:8. El hombre en la oscuridad de la ignorancia humana emprende su búsqueda de Dios y ayudado por la luz parpadeante de la sabiduría humana. Cuando se le revela al hombre que su yo soy o conciencia del ser es su salvador, la conmoción es tan grande que mentalmente cae al suelo, pues toda creencia que haya albergado se derrumba al darse cuenta de que su conciencia es el único salvador. El conocimiento de que su yo soy es Dios obliga al hombre a dejar de lado todos los demás, pues le resulta imposible servir a dos dioses. El hombre no puede aceptar su conciencia de ser como Dios y al mismo tiempo creer en otra deidad. Con este descubrimiento, el oído o la audición, entendimiento humana del hombre es cortada por la espada de su fe, Pedro, mientras su audición, entendimiento, disciplinada, perfecta, es restaurada por Jesús, el conocimiento de que yo soy el Señor y Salvador. Antes de que el hombre pueda transformar su mundo, primero debe sentar esta base o entendimiento. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Isaías 45:5. El hombre debe saber que su conciencia de ser es Dios. Hasta que esto no esté firmemente establecido, de modo que ninguna sugerencia o argumento de otros pueda sacudirlo, se encontrará volviendo a la esclavitud de su antigua creencia. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 8:24. Al menos que el hombre descubra que su conciencia es la causa de cada expresión de su vida, seguirá buscando la causa de su confusión en el mundo de los efectos y así morirá en su infructuosa búsqueda. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Juan 15:5. La conciencia es la vid y aquello de lo que usted es consciente es como ramas que usted alimenta y mantiene vivas. Así como una rama no tiene vida si no está enraizada en la vid, del mismo modo las cosas no tienen vida si usted no es consciente de ellas. Al igual que una rama se marchita y muere si la savia de la vid deja de fluir hacia ella, así las cosas y las cualidades pasan si usted aparta su atención de ellas, porque su atención es la savia de la vida, que sostiene la expresión de su vida.